Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio, una hora con la historia, una hora con Don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias. Pues aquí estamos, aguantando marea. Aguantando, que no es fácil. La situación política se está poniendo complicada, y así llevamos 6 años, ¿no? Sí, es de puro golpismo, pero bueno, en realidad todo esto empezó con la condena de Aznar al franquismo, ¿no? Sí, Con sí, eso se entregó ideológicamente a la izquierda y a los separatistas, con los que han venido colaborando el PP todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y por eso, pues en el blog y en Twitter he propuesto una alianza informal entre personas, que pueden llegar a ser miles, ¿no?, que quieran difundir esta doble consigna: vindicación del franquismo y neutralidad exterior de España. Estos dos puntos podrían regenerar la política actual, que es cada vez más disgregadora y más liberticida. Se trataría de difundir en redes sociales y por otros medios unas breves notas críticas que yo expondría cada día en el blog y en Twitter. Por ejemplo, que ya he venido exponiendo, ¿no?, sobre el franquismo. Vindicar el franquismo no es negar la democracia. El franquismo no tuvo oposición democrática, sino comunista y o terrorista. Por eso la transición se hizo desde y por el franquismo, empezando por un rey designado por Franco y un ex jefe del movimiento. En 1975 el franquismo se descomponía. Lo he explicado muchas veces, ¿no? El franquismo era un régimen de 4 partidos, llamados familias, pero que estaban arbitrados por Franco, ¿no? Pero conforme Franco llegaba al fin de sus días, pues cada partido tiraba por su lado y dentro de ellos además se descomponía en varias facciones y tal, que se llevaban muy mal, ¿no? Y esta es la realidad. Pero claro, ahí esto, el peligro, o sea, la transición, pues debía evitar una vuelta a las convulsiones de la República, que es lo que muchos temían. Bueno, aquí se acaba el franquismo y que va a venir, pues, los follones conocidos del pasado. No tenía por qué, porque la sociedad española de entonces, la sociedad creada por el franquismo, era muy distinta de la sociedad republicana, ¿no? Y esto, de evitar una vuelta a aquellas convulsiones, lo logró magistralmente Torcuato Fernández Miranda en el referéndum de 1976. Democráticamente se reconoció la legitimidad franquista como base de la legitimidad democrática, de la ley a la ley. Esto ha querido ser olvidado por todos, pero es esencial. Observen que socialistas, sepas, o sea, separatistas, y PP se vuelven más antifranquistas cada año que pasa, desde que desapareció aquel régimen. Hombre, esto ya revela la farsa en que han sumido la política y al propio país, ¿no? Es toda una falsificación. Sobre la neutralidad empecé con estos, luego pondremos más. Dice, en el siglo XX, España tuvo 2 enormes aciertos en política exterior: la neutralidad en las 2 guerras mundiales, que no solo benefició enormemente a España, sino también a una Europa que se abocaba al desastre. Franco abandonó la neutralidad cuando habría sido imposible pues una expansión militar soviética, ¿no?, entonces, ¿no? Pero una vez desaparecida la Unión Soviética, la vuelta a la neutralidad se ha vuelto indispensable. El antifranquismo ha supeditado a España a una OTAN innecesaria al caer la Unión Soviética. O sea, antes la OTAN era un elemento de protección frente a la Unión Soviética, pero después ya ha sido otra cosa. Esta nueva OTAN ha causado desastrosas intervenciones con cientos de miles de muertos y ahora la guerra en Ucrania, que amenaza degenerar en una nueva guerra europea. España debe ser neutral.
Sí. Y el franquismo fue legítimo. Ante el peligro de guerra, muchos declaran imposible la neutralidad de España. Hombre, lo sería si dominaran quienes quieren hacer de los españoles carne de cañón al servicio de Gibraltar, o sea, de todo lo que significa Gibraltar, o sea, unos intereses ajenos que invaden nuestro país, etcétera, ¿no? Y en realidad en la neutralidad nos va mucho, nos va la independencia y la vida en impedir esa guerra, ¿no? España no puede ser aliada de Rusia, pero tampoco de quienes nos invaden en Gibraltar y protegen a quien nos amenaza directamente, es decir, a Marruecos. USA y Londres, jefes de la OTAN, no son ni se sienten amigos de España. Claro, defienden sus intereses, que no son los nuestros. Por eso España debe ser neutral. Hombre, tenemos muchas cosas en común con Inglaterra y con USA, en fin, la raíz cristiana de la cultura, en cuestiones de democracia o de libertad personal, etcétera. Eso es verdad, pero hay otros muchos intereses que pueden neutralizar esos y que están llevando a la guerra. Aznar supeditó España a USA en la guerra de Irak. Y fíjense en esto porque mucha gente no ve la relación entre lo exterior y lo interior. El resultado interior fue la victoria del PSOE. Del PSOE, la ETA y los separatistas, porque todos ellos se beneficiaron de los atentados del 11M. ¿Por qué? Bueno, acertaron a presentarlos como una respuesta, en cierto modo justificada, ¿no?, de los islámicos por habernos metido en un conflicto que ni nos iba ni nos venía. Y contra lo que creen muchos, un partido español que advirtiese con claridad contra la guerra europea en preparación y defendiese la neutralidad de España, ganaría un gran apoyo popular y sería una gran aportación a la paz en Europa. Volviendo al franquismo, declarar ilegítimo al franquismo es declarar ilegítima la unidad nacional, la democracia, la monarquía y la superación de los odios de la República. Este es el tipo de notas críticas que estoy exponiendo en el blog y en Twitter con vistas a que mucha gente colabore desarrollándolas, ¿no?, o sea, difundiéndolas, ¿no? Así es. Luego, la transición del franquismo a la democracia se hizo desde el propio franquismo, con un rey nombrado por Franco y un presidente que lo había sido del movimiento. Y no pudo haber sido de otro modo porque la oposición al franquismo fue comunista y o terrorista, es decir, radicalmente antidemocrática. Por eso el franquismo fue legítimo. Algunos pretenden, ¿existió una oposición democrática al franquismo? Bueno, había una oposición zascandil, desorganizada y tolerada por el régimen perfectamente, ¿no?, porque verdaderamente no molestaba, ¿no? Era una oposición que vivía de la prosperidad que había traído el franquismo e incluso vivía como funcionarios del régimen. Un ejemplo clarísimo es Ángel Viñas. Ángel Viñas era funcionario del franquismo en no sé qué ministerio, de economía o algo por el estilo, y llegado un momento se dio cuenta de que, bueno, de que había que labrarse un futuro, ¿no? Y se volvió muy antifranquista, socialista y tal, ¿no? Como tantos, ¿no? Y, en fin, tanto la oposición real como la zascandil pintaban al franquismo como una horrible tiranía, incluso genocida, ¿no? Y siguen con esa misma matraca, ¿no? Así que la oposición al franquismo tendría que haber sido una lucha épica y heroica, ¿no? Hombre, quizá la comunista tuvo un poco de eso, pero ella sí aspiraba a un régimen genocida. Los regímenes comunistas han sido genocidas siempre, empezando por la Unión Soviética. El franquismo se declaró católico, confundiendo un tanto religión y política. Y creo que esa fue su perdición, porque el Vaticano II, al negar la confesionalidad, dejó al régimen en el aire y le privó de futuro.
Y la Iglesia, salvada del exterminio por Franco, prefirió el diálogo con los marxistas y con los separatistas y con la ETA y hostigó a Franco. En fin, son algunas de los comentarios que he venido poniendo con vistas a que se difundan, ¿no? Porque muchas veces este tipo de píldoras, vamos a decir, son más eficaces que un largo tratado, ¿no? Hombre, son píldoras que se basan en un tratado largo, en tratados largos que he elaborado. Pero aquí se trata de llegar a mucha gente con observaciones muy precisas. O sea, lo que fue el franquismo, lo que fue su oposición, lo que significa deslegitimarlo. Porque observes, por ejemplo, la estrategia que han seguido los antifranquistas que querían la ruptura al morir Franco, ¿no? La ruptura significaba enlazar la supuesta democracia, la esperada democracia, con el Frente Popular, que fue quien destruyó todo lo que tenía de democrático la República. La legalidad, todo. Claro. Una de las cosas que más me asombran es que la derecha, porque además revela como la derecha es muy poco fina y en algunos aspectos absolutamente torpe, ¿no? Habla del bando republicano. Que no, hombre, que no. A ver si de una vez nos entra en la cabeza. Ese bando republicano fue el que destruyó la República, no fue el franquismo. Bueno, he tratado algunas otras cuestiones. En la Feria del Libro he firmado, sobre todo algunos libros sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la hegemonía española y tal, ¿no? Y he comentado también algo en el blog. También sobre Cuatro Perros Verdes, Cuatro Perros Verdes, y también sobre esta otra, ¿cómo se dice? ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Bueno, pues a pesar de que hablando de la Guerra Mundial, a pesar de que la neutralidad de España tuvo la mayor importancia en el escenario occidental de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A pesar de ello, la bibliografía española sobre esa guerra, pues es pobre, porque o bien trata de temas secundarios o anecdóticos, secundarios pueden ser importantes, ¿no? Pero muchas veces son anecdóticos, ¿no? O hace refritos de la historiografía anglosajona, ¿no? Pero importa mucho, al menos para nosotros, ampliar los análisis de aquellos acontecimientos, tanto por lo que afectaron a nuestro país, como porque pusieron fin a un periodo fundamental de la historia humana que comenzó 4 siglos y medio antes con el cruce del Atlántico y el Pacífico por barcos españoles. Esto es un nuevo enfoque de esa larga historia, porque casi siempre se hablaba del descubrimiento de América, que evidentemente fue fundamental, pero que ese descubrimiento entró en unas acciones mucho más amplias, que además eran, por así decir, jamás habían ocurrido en la historia humana, ¿no? Y que permitieron ya la comunicación de culturas, continentes, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto se debió a España en aquel momento. Y además entonces empezó una era en la que Europa se convirtió en el núcleo dirigente y no solo dirigente, sino el núcleo dinámico de toda la historia humana, ¿no? Hasta que eso se terminó con la Segunda Guerra Mundial. O sea, empezó la hegemonía española, que la hegemonía española en Europa siguió luego la hegemonía francesa, luego la inglesa, y en el siglo XX parece que iba a ser la alemana, pero terminó todo en una catástrofe, ¿no? Bueno, pues creo que enfocar así la cuestión, pues abre nuevas perspectivas de gran alcance, que las he procurado condensar en unos casos o esbozar en otros, en la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, tal como la primera era, el primer libro era Hegemonía Española y comienzo de la era europea. El concepto de era europea me parece absolutamente crucial, porque permite encuadrar una época histórica fundamental, ¿no? El enfoque de la Segunda Guerra Mundial también, como derivada de la anterior, de la primera, de 1914-18,
y porque derivó efectivamente de aquella guerra, pero al mismo tiempo fue profundamente diferente de ella. Y esto supone una innovación considerable, porque, aunque es discutible, por supuesto, ¿no? Porque desafía muchos tópicos bien asentados y podría dar lugar a un debate en profundidad, del que no desespero todavía que se dé, pero en fin, tampoco la experiencia me hace ser muy optimista, ¿no? Y asimismo, en el libro planteo la referencia de esta guerra a sus orígenes lejanos en el siglo de las luces, en la época de la Ilustración, que es cuando nacen las ideologías, ¿no? Y esto supone una concepción que tiene una relevancia muy especial en nuestros días, cuando asistimos a una descomposición de muchas ideas generadas entonces, asistimos a una, en fin, a que Europa está siendo rechazada, ¿no? La herencia europea por gran parte del mundo. En fin, estamos incluso en una situación que podría ser próxima a una nueva guerra, ¿no? Luego, por eso digo que no se puede abordar el significado profundo de la Segunda Guerra Mundial si no se parte de que con ella termina la era europea. Una era, repito, comenzada por las exploraciones y conquistas españolas del siglo XVI. Y tampoco se puede explicar sin una referencia a la Primera Guerra Mundial. Son dos guerras muy diferentes, pero íntimamente relacionadas. La primera se dio entre regímenes fundamentalmente liberales y parlamentarios, y la segunda entre tres ideologías: la liberal, la marxista o comunista, y la fascista, o más bien nazi, ¿no? Claro, se llama fascismo también por el fascismo italiano, claro, pero había grandes diferencias entre el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, ¿no? Claro, no vamos a entrar en ello, pero es importante saberlo. Sí, que había... La guerra de España, eso nos importa mucho, porque en la gran estrategia de Stalin, pues la guerra civil española pues fue el intento de hacer que la guerra europea comenzara por el oeste. O sea, para Stalin estaba convencido de que iba a haber otra guerra parecida a la Primera Guerra Mundial, que llama una guerra imperialista, y claro, para él la cuestión fundamental es que esta guerra comenzara por el oeste. Porque si comienza por la frontera entre Alemania y la Unión Soviética, o sea, si empieza entre Alemania y la Unión Soviética, pues la Unión Soviética podría haber quedado destruida. Pero se empezaba por el oeste, entre Alemania y Francia e Inglaterra por el otro lado, pues claro, dada la experiencia de la anterior guerra en que todos los contendientes quedaron muy mal parados, pues evidentemente Stalin iba a quedar como el árbitro y el que iba a decidir la siguiente. Iba a suponer la expansión del comunismo, sobre todo Europa, etcétera, ¿no? Y eso con muy poco esfuerzo de su parte. Bueno, la guerra de lo que querían, la guerra de España, es decir, atraer a España, a Francia e Inglaterra para luchar para enfrentarse, para chocar con Alemania e Italia, eso no le salió bien, fracasó. Y el otro, en cambio, el acuerdo con Hitler para repartirse Polonia le salió muy bien en principio, porque efectivamente la guerra empezó por el oeste. Sin embargo, en lugar de repetir lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, que había aquella guerra terrible de trincheras, que ni se avanzaba, ni que aquello era era un desangramiento de unos y de otros, pues esto no se repitió, sino que los alemanes ganaron con gran facilidad al ejército anglo-francés. Pero, ¿por qué fue posible? Por eso, al terminar la guerra civil, el objetivo de Stalin era ponerse de acuerdo con Hitler. ¿Y por qué pudo ponerse de acuerdo con Hitler cuando, eran regímenes incompatibles? Porque los dos necesitaban ganar tiempo para preparar la agresión al otro. O sea, evidentemente la Unión Soviética y Alemania iban a agredirse antes o después. Y Hitler se adelantó.
Y los dos estaban de acuerdo porque que creían que lo necesitaban, ¿no? Ganar tiempo, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta estas consideraciones, yo creo que mi ensayo, La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, pues abre nuevas perspectivas de análisis, unas perspectivas naturalmente discutibles, y que por ello deberían dar lugar a debates intelectualmente serios. Bueno, este es un problema que llevo años diciendo, vamos a ver, nadie tiene la verdad absoluta. Todas las cosas se pueden discutir intelectualmente, ¿no? Entonces, vamos a eso. No, la respuesta ha sido las leyes de memoria histórica. Porque hay que recordar que cuando sale, por ejemplo, los mitos de la Guerra Civil, que tuvo un éxito inesperado y enorme, pues prácticamente tenían ganada la guerra cultural, la guerra ideológica, las izquierdas y los separatistas. Ellos eran los demócratas, y los otros venían del franquismo, eran sospechosos. El franquismo había sido lo peor que se podía pensar, un régimen genocida, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo aceptaba la derecha también, porque en 2002 el amigo Aznar decidió condenar al franquismo, es decir, condenarse a sí mismo, en definitiva. Condenar la democracia, la transición, la monarquía y todo, ¿no? Y entonces, en ese momento no tenían por qué sacar una ley que les pusiera en evidencia, porque sacan una ley así es porque saben que lo que dicen es mentira, saben que lo que dicen no podría sostenerse en una discusión, en un debate democrático e intelectual. No podrían, ¿no? No podrían. Cuando salió los mitos de la Guerra Civil, hubo una especie de clamor unánime en favor de la censura. Sí. Además, hay que recordar que ese clamor no empezó propiamente en la derecha, sino por Javier Tusell en El País. Es decir, empezaron a pedir la censura los democristianos. Y eso es muy significativo, ¿no? Ya he dicho que hay una clave democristiana en la evolución, que no se trata casi nunca, en la evolución desde la transición. Y es que, claro, por ejemplo, en cuanto a los separatismos han sido el mayor problema que ha tenido España en todos estos años, y es un problema que en gran parte ha sido creado por los democristianos, porque daba la casualidad de que la ideología de la UCD era, a pesar de que su base era más bien falangista o del movimiento, su ideología era democristiana. Era democristiano los separatistas vascos, el PNV, era democristiano Pujol y su partido. Por consiguiente, pensaban que la cosa no era importante y que además había la perspectiva, lo que iba a solucionar todo, era lo que llamaban entrar en Europa. O sea, como si España no hubiera estado siempre en Europa. Significaba renunciar, pues, a la historia de España, en definitiva. Estas cosas yo insisto un poco en ellas porque nadie las trata, igual que nadie habla de la era europea, nadie habla de la política de Stalin con respecto a la guerra civil, que sí, se ha hablado muchísimo de ello, ¿no? Pero en aspectos secundarios sobre todo. Y el aspecto esencial era que a Stalin le importaba que una guerra que daba por segura que empezara por el oeste. Y España había sido una buena ocasión, porque aquí se habían metido Italia y Alemania, se había metido Stalin con la idea de, si no se ganaba la guerra, que pronto pareció muy difícil, pues atraer a Francia y a Inglaterra al choque con Alemania y con Italia, ¿no? Y esto, pues, en fin, no lo consiguió. No. Y de ahí lo que vino después, el pacto soviético-alemán, ¿no? Sí, reventó Molotov, efectivamente. Claro. Bueno, pues otro tema que he tratado en el blog y que es el enfoque distinto del libro Hegemonía Española y comienzo de la era europea. O sea, desde finales del siglo XV, pues el Imperio Español comenzó a forjarse en una triple dirección. Por una parte, contra el Islam otomano
en el norte de África, el Mediterráneo, otomano y en fin, y magrebí, ¿no? Y contra Francia en Italia y la propia España. Y lo que hace algo nuevo en la historia humana con los cruces del Atlántico y el Pacífico. Es decir, hay una dirección, por una parte, mediterránea contra el Imperio Otomano, otra hacia el norte, dentro de Europa, que empieza por ser por Italia, ¿no? La lucha con Francia por Italia, ¿no? Y luego hacia el oeste, que son unas empresas nunca antes emprendidas, ¿no? Bueno, pues esta triple y simultánea expansión plantea diversos problemas que han solido ser abordados con poco sistema. Uno de ellos es cómo una potencia que hasta entonces había concentrado todas sus energías en un doble proceso interior de la reconquista y la reunificación, adquiere de pronto un vigor expansivo tan enorme, ¿no? Digo reconquista y reunificación porque a lo largo de la reconquista, efectivamente, España se había dividido en varios reinos que a veces se llevaban muy mal entre ellos, ¿no? Bueno, pues esto, ¿cómo es posible este cambio tan radical? Máxime cuando muy pocos años antes de comenzar esta expansión, pues España se hallaba en una situación internamente desastrosa, una situación que prometía, con guerras civiles en Castilla, en Aragón, y disputas entre Aragón, Castilla, en fin. Y sobre todo, aquella situación lo que prometía era que la península quedase dividida de una manera muy agria, ¿no? Dividida y enfrentada entre distintos reinos, un poco al modo de los Balcanes de hoy. Claro. Aquella, por eso se habla a veces de balcanizar España, que es un poco el objetivo de algunas fuerzas políticas, ¿no? Bueno, aquella división interna pues hacía muy improbable que el país se reunificase. Y esto, sin embargo, se logró, exceptuando a Portugal. O sea, el que no se consiguiera con Portugal ya revela las dificultades del proceso, ¿no? Y, en cambio, parecía mucho más probable que España, la península, quedara dividida en 5 reinos, uno de ellos musulmán, y además enfrentados entre sí. Porque es muy posible que Granada, que llevaba ya muchísimo tiempo manteniéndose, que siguiera, no indefinidamente. Otro problema, no menor, es explicar cómo pudo España tener tal serie de éxitos exteriores, siendo un país que, tanto demográfica como económicamente, pues era muy inferior a Francia y muy inferior al Imperio Otomano, que eran sus mayores enemigos. O sea, también habría sido mucho más probable que España permaneciese un tanto encerrada en sí misma, dependiente en lo exterior de una Francia que era más rica y más poblada, y esta dependencia de Francia también se dio en algunas épocas de la Reconquista, ¿no? Y que quedara España, ya digo, en el aspecto europeo, pues un poco encerrada en sí misma y dependiente de Francia, y en el aspecto mediterráneo, pues manteniéndose en una muy difícil resistencia frente al acoso otomano, porque este fue durante muchas décadas el enemigo más temible de España, que además ocasionó unas derrotas muy duras a los españoles, ¿no? Los turcos, mucho más que los franceses, los ingleses o cualesquiera otros, ¿no? Y la mayor parte de las historias que hablan de esta época, pues se limitan a constatar y a describir, mejor o peor, los hechos, sin analizar los dilemas o las improbabilidades de los dilemas que se creaban. Porque ya digo, era más probable que España quedara, al menos por un largo tiempo, dividido entre 5 reinos y que no tuviese una proyección europea, sino como mucho mediterránea y a la defensiva frente a los otomanos. Esto era lo más probable, sin embargo no ocurrió así. Y que España se quedara concentrada en cuestiones menores, como, en fin,
casi todas las historias, en lugar de centrar el enfoque en esta cuestión de que España consiguió eso de una manera improbable, Sí, sí. pues se concentran en cuestiones como la expulsión de los judíos o la Inquisición, que son temas importantes, pero parece que son lo único y es en torno a lo que gira toda la historia, y no es verdad, porque además extraen de ahí conclusiones muy disparatadas. Esto lo he analizado en el libro sobre la hegemonía española, etcétera, ¿no? Estos problemas, y más adelante los problemas causados por la expansión protestante y otros derivados de esa expansión, las guerras civiles por toda Europa, ¿no?, pues precisan ante todo plantearse tal como están, tal como son. Plantearse con las probabilidades de una cosa u otra, los dilemas que creaban, etcétera, ¿no? Así que esto nos permite superar explicaciones que a menudo son falsas o sin querer ser falsas, pues quedan estrechas y quedan tópicas, ¿no? Y eso es precisamente lo que me he propuesto en este libro, ¿no? Porque para repetir lo que ya Se ha dicho todo el mundo, pues tampoco merece la pena el esfuerzo, ¿no? Claro. Ya está ahí, quien quiera puede verlo. Bueno, pues vistas estas cosas, yo creo que podemos pasar a seguir con el tema del franquismo, de los mitos del franquismo, y entrar en lo que en el libro Los mitos del franquismo llamo los años dorados del franquismo. Bueno, vamos a ver. Estos años dorados se suele considerar pues los años 60 hasta el 75, ¿no? Porque en ellos hubo una expansión fortísima, ¿no?, de la economía, sobre todo. O sea, un promedio anual del 7% de crecimiento que no se ha vuelto a alcanzar ni se había alcanzado antes. Sin embargo, yo creo que es más interesante que estos años son los años anteriores, sobre todo los años 40, cuando España se encontraba ante unas dificultades enormes y sin embargo fue capaz de superarlas. A pesar de, primero la neutralidad en la guerra mundial, que fue una cosa casi milagrosa, ¿no?, conseguirlo. Luego el resistir a un aislamiento que trataba de hambrear al país. En fin, estas cosas, ¿no? Uh-huh. Luego el maquis, la posibilidad de una guerra civil nueva o de una intervención de las potencias vencedoras de la guerra mundial. Todo esto era lo que define aquella situación como especialmente interesante y especialmente fructífera, por haber superado tales. Cuando llegan los años 60, España ya es un país que está bastante bien en general, ha superado los problemas, el hambre ya no existe, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hay un crecimiento y es también una época en la que empieza un poco la decadencia del régimen a partir sobre todo del Concilio Vaticano II. Bueno, pues la posguerra española podría definirse como años de hierro, así lo he titulado en un libro, Años de hierro, porque por la carga de la reconstrucción, de la guerra europea y mundial, del maquis y el aislamiento. En la década de los 50 fue mucho menos dura, pero el régimen también cosechó éxitos sucesivos políticos y económicos, como entrar en la ONU, en fin, sí, establecer unos acuerdos con USA ante el peligro soviético, etcétera, ¿no? Y claro, ya digo, a partir de los 60 parece que se entra en una época en que ya estos problemas desaparecen y lo que ocurre es un desarrollo económico muy fuerte. Bueno, pues contra lo que suelen afirmar los críticos, las dos primeras décadas del franquismo, 40 y 50, distaron mucho de ser años perdidos en la economía. Pero, porque fue cuando se reconstruyó el país, ¿no? Pero a finales de los años 50, el modelo de crecimiento de aquellas dos décadas pues estaba agotando. Lo que se ha dado en llamar la autarquía. La autarquía venía en gran parte impuesta por el aislamiento. El aislamiento, ¿no? Claro. Y en fin, la política autárquica pues permitió desarrollar la
la industria sobre la base del reducido mercado español, el INI, y se sustituían importaciones con productos nacionales que resultaban muchas veces más caros, etcétera, ¿no? Pero digamos que esto hacía agua al final de la década y políticamente, al haber superado el aislamiento, era posible una nueva política. A finales de los 50, pues la inflación alcanzaba cotas peligrosas, la peseta estaba sobrevalorada y dificultaba las exportaciones, las industrias sobreprotegidas pues exigían la importación creciente de materias primas y apenas producían bienes competitivos en el extranjero. Bueno, de esto Franco era muy consciente. Decía, durante un tiempo nuestros productos van a ser inferiores, ¿no? Pero es necesario crear una base industrial propia para que se vaya desarrollando y mejorando, ¿no? Y las reservas de divisas pues cayeron a mínimos históricos, ¿no? Ya al final, los años 50. Bueno, estos hechos han sustentado una descalificación total de la época, una tontería, ¿no? Olvidando el acoso externo, y cómo, pese al acoso, el país había sentado las bases de una industrialización que iba a facilitar la evolución posterior. Es decir, el éxito de los años del desarrollismo no habría sido posible sin la creación de una base anterior, ¿no? Por lo demás, todos los modelos económicos acaban agotándose. Basta echar un vistazo a la historia económica del siglo XX pues para verlo así, ¿no? Así, la Gran Depresión de los años 30, a partir del hundimiento de la Bolsa de Nueva York en 1929, que es interesante recordar que unos meses antes de aquel hundimiento, los políticos y teóricos decían que no había tal peligro, que en fin, se estaba en una época de prosperidad económica sin fin, que iba a durar indefinidamente. Bueno, pocos meses después llegó lo que llegó. Es lo que pasa a veces con los expertos, ¿no? Por lo común, pues la Gran Depresión exigió reformas profundas en la economía liberal. Economía liberal, una economía en la cual el Estado debe ser mínimo. Es muy poca cosa, cuya misión sería más que nada asegurar que el mercado funcionara debidamente, ¿no? Y claro, por lo común las industrias no nacen competitivas, porque por ejemplo otra cosa que pretendía el sistema liberal era eliminar aranceles, eliminar cualquier obstáculo al libre mercado, ¿no? Interior y exterior. Pero claro, tanto Alemania como Francia como USA desarrollaron su industria de manera proteccionista, muy proteccionista. ¿Por qué? Porque de otra manera Inglaterra se iba a quedar, porque había sido el comienzo de la era industrial, ¿no? De la revolución industrial, pues iba a ser indefinidamente el poder hegemónico, ¿no? Cada uno tuvo que hacer su propia industria, ¿no? Y las industrias no llegan a ser competitivas más que después de un tiempo, ¿no? Y España tampoco era el único país que sufría inflación, porque había inflación en todos los países occidentales. En Francia era más elevada que en España, ¿no? Una inflación no galopante, pues se interpretaba entonces por los teóricos como un estímulo económico, hasta que en los años 70 del siglo pasado se produjo la unión inesperada de la inflación y el estancamiento, lo que llamaban la estanflación, lo cual obligó a nuevas reformas. Hoy, porque el sistema económico que salió de la Segunda Guerra Mundial era ya muy poco liberal, era un sistema en que el Estado tomaba un peso enorme, ¿no? Que ha llegado a más del 50% en algunos países del PIB, ¿no? Y esto es así. Y llegó con la crisis comenzada en los años 70, pues tuvo que hacer nuevas reformas. Y con la crisis comenzada en 2007, la más reciente, pues se ha intentado buscar nuevos modelos. O sea, la economía ha avanzado a través de crisis y de reformas. Para España, las reformas finales de los 50 fueron posibles
y bastante fáciles, porque el aislamiento internacional estaba ya superado. O sea, aquí en España hubo un asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y porque además el país disponía de muy buenos expertos. La primera facultad de Ciencias Económicas en España data de 1944. Fue además impulsada por Franco directamente, ¿no? Sí, sí. Y para hacer una comparación, en la República no había una facultad de Ciencias Económicas, había en cambio un estudio económico importante en la Facultad de Deusto, pero como era de los jesuitas, pues lo suprimieron. Así son las cosas. O sea, España empieza a tener economistas de facultad, académicos, etcétera, en el franquismo. Y debe tenerse en cuenta que los políticos republicanos que habían sido pues muy ignorantes en esas materias, ¿no? Lo que ayuda a entender algunos de sus errores. Uno de ellos haber cerrado el Centro de Estudios Económicos de Deusto, como dije, ¿no? Pues desde el final del racionamiento, perdón, tengo la voz bastante cascada, ¿no? Pues desde el final del racionamiento, pues venían ensayándose liberalizaciones económicas. El racionamiento se acabó en 1952 o así, ¿no? También en Inglaterra por las mismas fechas, ¿no? O sea, que no fue una cosa tan excepcional. Aparte que el racionamiento venía del Frente Popular. Durante la guerra no hubo racionamiento en la parte nacional. Pues ya digo que desde entonces pues se ensayaban en España liberalizaciones económicas con resultados inciertos porque los precios subían rápidamente. Y la conclusión de la mayoría de los economistas era que el proceso liberalizador, lejos de paralizarse, debía acelerarse, porque ello neutralizaría sus malos efectos momentáneos. O sea, ya en 1957 se produjo un cambio de gobierno de carácter tecnócrata, como se le calificaba, ¿no? Se le calificaría más tarde, ¿no? Con fuerte representación de ministros económicos ligados al Opus Dei, como Alberto Ullastres o Mariano Navarro Rubio, y con el influyente, aunque no ministro entonces, Laureano López Rodó. Todo ello en detrimento de la Falange, que más o menos quería mantener un poco el sistema autárquico, ¿no? El nuevo gobierno, que fue auspiciado por Carrero Blanco era muy poco simpatizante del movimiento, ¿no? Y de la Falange, ¿no? Pues este gobierno debía preparar reformas económicas y administrativas que se consideraban inaplazables. En 1958, varios países europeos afectados por la inflación devaluaron sus monedas, lo cual perjudicaba las exportaciones españolas. Y hubo que pensar en devaluar también la peseta. Eso a Franco le disgustaba, pero Ullastres y Navarro le convencieron de que era necesario. Y finalmente el gobierno acordó en 1959 un plan de estabilización. La peseta se devaluó de 40 a 60 por dólar. Antes la peseta estaba a 42 pesetas por dólar y pasó a 60, ¿no? Se redujo el gasto público y se reformó la fiscalidad para aumentar los ingresos. Fueron congelados los salarios, se subió el tipo de interés y la inversión extranjera pues se le dieron facilidades. El plan de estabilización tuvo un efecto pronto al frenar la inflación y amparó las exportaciones y la inversión externa. Exportaciones porque claro, al ser más barata la peseta, pues los productos se vendían más baratos también y se compraban más en el extranjero, ¿no? Los críticos del plan señalaban también sus efectos negativos, porque los tuvo, ¿no? Pues efectos como el aumento del paro, la reducción del consumo interno o el mantenimiento de un intervencionismo estatal que se consideraba excesivo, ¿no? Ya he dicho que curiosamente en los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los occidentales,
que eran más bien liberales, pues propiciaron una expansión enorme del Estado, mientras que en España eso no ocurrió. O sea, podríamos decir que España en ese aspecto era más liberal que los otros. Que los otros. Está todo lleno de paradojas la historia, ¿no? Sin embargo, aquellos efectos que efectivamente ocurrían, aspectos negativos, pues fueron pasajeros. La intervención estatal en la economía permaneció a un nivel alto, pero es difícil, no se puede aceptar como un grave defecto cuando, gracias a esa intervención, el país iba a crecer con mayor rapidez y con mayor equilibrio que nunca antes, y también que nunca después, porque el crecimiento después del franquismo ha sido pues un poco a golpes, con crisis, con altibajos enormes, y nunca llegando a los números, a los porcentajes del franquismo, ¿no? Sí. Porque después del 75 se abolieron leyes económicas, sindicales y obreristas que el franquismo había propiciado, y se hizo un tanto a trompicones, me estoy hablando de después de Franco, ¿no? Con fuertes crisis y una tasa de paro que antes se consideraba inasumible. O sea, cuando empezó el paro empezó a superar el 500.000, pues la gente se asustaba un poco, ¿no?, en la transición. Y sin embargo se llegó a los 3 millones y a los 5 millones, ¿no?, con Zapatero. Bueno, y aspectos de la intervención estatal como lo que se llamaba la planificación indicativa, o sea que no era obligatoria para el capital privado, pero sí para las empresas estatales, o sea, l'INI sobre todo, ¿no? Pues estos aspectos imitaban la economía francesa de aquella época. La planificación indicativa lo desarrollaron mucho los franceses y fue muy exitosa, como también lo fue en España, ¿no? Claro. En realidad, todas las economías están intervenidas directa o indirectamente por los estados. Y es difícil imaginar otra cosa, por mucho que haya corrientes anarcoliberales que afirmen la viabilidad de lo contrario. O sea, que el mercado se regula por sí mismo y es perfecto, no tiene defectos, ¿no? Que esto es un error de Milei, Sí, claro. que exagera la situación. Bueno, ya veremos lo que pasa, pero me parece que no tendrá mucho éxito. Aunque la verdad es que si tiene éxito la mitad de lo que promete, pues ya la cosa no está tan mal, teniendo en cuenta el desastre en que estaba Argentina, ¿no? Bueno, la nueva política de los años 60 llegaba en un momento internacional favorable, porque la Europa occidental había superado los desajustes de la posguerra y gozaba de una prosperidad material que nunca antes se había visto. La reconstrucción después de la guerra había sido en aquellos países europeos, ¿no?, de Europa occidental, había sido mucho más fácil que en España, porque no solo dispusieron de créditos del Plan Marshall, sino también de que previamente tenían ya una base empresarial y técnica superior a la española. Y un efecto de la prosperidad fue también el turismo de masas, que España iba a aprovecharlo con gran eficacia, porque instaló infraestructuras hoteleras y de comunicaciones hasta convertir su turismo en el de mejor relación calidad-precio de Europa. Y así, por ejemplo, los 4.300.000 turistas de 1960 rozaban los 30 millones en 1975. Se habían convertido en el petróleo de España. La aportación de divisas permitió otras muchas operaciones económicas. Pues una manifestación de la prosperidad de varios países europeos fue también la demanda de trabajo extranjero, por lo que a Alemania, Suiza, Francia o Inglaterra pues afluyeron cientos de miles de obreros italianos, yugoslavos, turcos, portugueses y también españoles. Fue una emigración muy distinta de la tradicional hacia América, porque hacia América solía durar toda la vida. En cambio, la de los años 60-70 era de ida y vuelta, y por lo común duraba poco. A menudo se lee la cifra de 3 millones de migrantes, que se dice que era la cifra real del paro en España, que era la cifra real, pero que se eliminaba por la inmigración, ¿no? Pero esto es una ficción.
nunca hubo 3 millones de inmigrantes al mismo tiempo. Joder. La cifra real fue muy inferior y una gran proporción de ella temporal. O sea, una migración de que iban a lo mejor 1 mes, 2 meses o 3 meses para la vendimia y otras labores. Este era el principal elemento de aquella emigración. Y seguramente no hubo en ningún momento más de 650.000 emigrantes. El número de los permanentes, además, no se emigraba porque no hubiera trabajo aquí, porque había muchísimo trabajo, muchísima gente hacía horas extras, tenía pluriempleo, etcétera. Lo que pasa es que, claro, en el extranjero los sueldos eran más altos. Y entonces mucha gente iba allí y mandaba el sueldo, parte del sueldo a su familia, etcétera, o luego montaba aquí algún pequeño negocio, etcétera. El número de los emigrantes permanentes, pues es difícil de estimar por los constantes retornos. De modo que solo una pequeña minoría permaneció fuera de España 8 años o más. La mayor parte estaba muy poco tiempo. Al principio, la emigración permitió atenuar el desempleo causado por el plan de estabilización, pero conforme el país prosperaba, esa emigración se debió más a los altos salarios del exterior y no a falta de trabajo dentro, como digo. Y había realmente sobreabundancia de trabajo en España, como nunca después se alcanzaría. Bueno, pues Javier Tusell y otros comentaristas han desvalorizado el impulso económico de la época, ¿no?, atribuyéndolo a factores externos y poco productivos, como los dos citados, en detrimento de lo que ellos llaman un verdadero crecimiento. O sea, esta objeción revela cierta torpeza de análisis, ¿no? Todos los países tratan de aprovechar los recursos a su alcance y el aprovechamiento del turismo fue difícilmente mejorable. Se aprovechó muy, muy bien. Otra desvalorización explica, entre comillas, que el avance económico español no era más que un reflejo pasivo del bienestar material del occidente europeo, pero no hay tal reflejo, sino que lo que hay es una política activa, en general acertada, incluso brillante a veces, de actividad e iniciativa para aprovechar la coyuntura. Claro. Nos quedan 2 minutos, don Pío. Sí, bueno, los países del sur de Europa, que eran más pobres que los del centro-oeste y norte del continente, mejoraron sus rentas de modo considerable, pero España las mejoró más que ninguno. De hecho, se convirtió en una de las naciones de más rápido crecimiento, no solo de Europa, sino del mundo, después de Japón y Corea. Y de este modo fue cerrándose la brecha, Corea del Sur, me refiero, ¿no? De este modo fue cerrándose la brecha que le separaba de los países de la Comunidad Económica Europea, que eran los países más ricos de Europa, después de Suecia y Suiza. Suecia y Suiza no estaban en la CE, pero eran más ricos que los de la CE. Y España entró en el, como decía un economista useño, entró en el restringido club de países con más de $2.000 de la época, claro, per cápita. O sea, un 80% de la media de la CE al morir Franco, ¿no? Y en el posfranquismo, pues crisis sucesivas, pues volverían a ampliar la brecha en detrimento de España. Por lo demás, en fin, si solo queda, supongo que ya no queda No, ya no queda un minutín que es para despedirnos y si te parece continuamos la próxima semana con... Pues efectivamente, con esto es muy importante porque se ha creado un mito sobre todas estas cuestiones, ¿no? Y ha habido desde pseudoanálisis que trataban de desvalorizarlo a qué sé yo. Y realmente España en los años 60 y hasta mitad de los 70 creció como nunca había crecido antes y nunca crecería después, sin estar en la Unión Europea, sin entrar en Europa, como decían estos cretinos, ¿no? Como si España no hubiera estado siempre en Europa. Bueno, pues con esto terminamos por esta vez. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana aquí a Informa Radio a 1 hora con la historia. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta entonces. Un abrazo, gracias.